Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Que las alabanzas sean para Allah y que Allah eleve el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y preserve a su comunidad de lo que el profeta teme por ella. Allah dice en el Corán: Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Lo que significa: únicamente son creyentes aquellos que creen en Allah y en el mensajero y además no tienen duda. Por lo tanto, aquel que niegue la existencia de Allah o dude sobre la existencia de Allah no forma parte de los musulmanes. Y el hecho de que Allah existe es una conclusión a la cual llegamos utilizando la razón de una forma muy fácil. Es algo que se confirma en el Corán y es algo que confirma la unanimidad de los sabios y los profetas. Allah dice en el Corán: ¿Afillahi shak? ¿Acaso hay duda respecto a Allah? Es decir, no hay ninguna duda respecto a la existencia de Dios. De hecho, cuando observamos la creación y reflexionamos de manera lógica, llegamos a la conclusión de que existe un creador quien la creó. De la misma forma que con la razón sana reconocemos que un escrito necesariamente tiene un autor, un golpe fue inevitablemente causado por alguien, igualmente una construcción necesariamente fue construida por alguien. Por lo tanto, con mayor razón, este mundo, con todo lo que contiene, necesariamente tiene un creador vivo, con voluntad, sabiduría y poder. Y se trata de Allah subhanahu wa ta'ala, quien no tiene ninguna semejanza con sus criaturas y quien no tiene semejantes. La razón sana no acepta que un acto exista sin tener un autor. Además, la razón no acepta tampoco que la naturaleza sea la creadora de los actos, porque la naturaleza de las cosas no tiene voluntad. Entonces, ¿cómo podría crear? La razón sana no acepta que una cosa se cree a sí misma o que cree a su parecido, es decir, algo similar a él. Si reflexionamos con el ejemplo que se menciona a continuación, llegaremos a la misma conclusión. Un niño nace, no habla, no camina y a continuación cambia. Comienza a hablar y a caminar poco a poco. Crece y se convierte en un joven, un adulto, luego es una persona mayor y muere. ¿Quién es quien lo hace crecer y cambiar de un estado a otro? Por supuesto que es Dios, Allah Azza wa Jal, es quien lo creó, quien lo hizo crecer y quien lo hizo cambiar y luego morir. De hecho, cualquier cosa que cambia requiere necesariamente a quien le hizo cambiar. El mundo está cambiando, por lo tanto, el mundo necesita a quien lo hace cambiar. Cada uno de nosotros debe dominar esta herramienta, la razón. Con la razón demostramos la existencia de Allah. Por supuesto que la existencia de Allah se demuestra con el Corán y las palabras de nuestro profeta. Pero puede ser que te encuentres con una persona que no cree en el Corán y no cree en el profeta. Por lo tanto, elegirás la vía de la razón para demostrarle que no se encuentra en lo correcto. Porque esta persona continuamente está utilizando la razón. De hecho, Allah dice en el Corán: «Afala ta'qilun», ¿acaso no utilizáis la razón? Por lo tanto, debemos dominar esta herramienta para demostrar a la gente que niega la existencia de Allah o que duda sobre la existencia de Allah y que por lo tanto no son musulmanes, pues saber demostrarles con la razón que Allah existe. Se relata que un hombre de los que niegan la existencia de Allah vino a ver a un califa y le dijo: «Los sabios de tu tiempo dicen que este universo tiene un creador. En cuanto a mí, estoy listo para demostrarles que este mundo no tiene un creador». El califa entonces envió a alguien, a un eminente erudito, para informarle de esta noticia y ordenarle que acudiera al lugar. El sabio, a sabiendas, llegó algo tarde a la reunión, y el califa le recibió y le hizo sentarse frente a la asamblea, mientras que los eruditos y notables ya se encontraban reunidos. Entonces, el hombre que niega la existencia de Dios, ¿qué dijo? «¿Por qué tardaste en venir?». El sabio contestó: «¿Y si te dijera que me pasó algo sorprendente que provocó mi retraso?». Dijo: «En efecto, mi casa está al otro lado del río Tigris. Entonces, cuando quise cruzar este río, encontré una antigua embarcación cuyas tablas estaban completamente rotas. La miré y entonces las tablas se movieron y se ensamblaron hasta formar una embarcación apta para la navegación, sin que ningún carpintero las toque y sin que ningún trabajador las coloque.
Así que subí a bordo y crucé el río para llegar aquí. ¿Qué ocurrió entonces con la persona que negaba la existencia de Allah? El hombre exclamó: escuchad lo que dice, escuchad lo que cuenta vuestro sabio. ¿Alguna vez habéis escuchado una palabra más falsa? ¿Cómo un barco podría existir sin que ningún carpintero lo fabrique? Esto es una pura mentira. Así que el sabio respondió: bueno, tú, quien no eres musulmán, si no es válido según la razón que un barco exista sin fabricante o carpintero, ¿cómo puedes creer en la existencia del mundo sin creador? Entonces el ateo guardó silencio porque la prueba fue aportada. Por lo tanto, Allah existe. La persona sensata no niega la existencia de un creador. Incluso el animal, cuando recibe un golpe, se da la vuelta porque sabe que un golpe necesariamente tiene un actor. Este mundo, con mayor razón, tiene un creador, quien es único, quien no tiene socio, quien no necesita a sus criaturas, quien no se asemeja a sus criaturas y es todopoderoso. Allah laysa kamithlihi shay, no hay absolutamente nada como él. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.